Ya, ahora sí creo que está grabado. Sí, profesor, ahora sí. Ya, disculpa, disculpa. Ya, entonces, te comentaba ya que en este caso, el móvil, ¿no? Si yo lanzo el móvil y sigue una trayectoria parabólica, y luego de un cierto tiempo, el móvil pasa, digamos, por el punto B, ¿no? Transcurre un tiempo T. Ahorita voy a borrar todo esto, ¿ya? Ahora, ya sabes perfectamente que en todo movimiento parabólico siempre va a existir dos componentes, uno en el eje X y la otra componente en el eje Y. Entonces, se desea determinar la altura, ¿no? La altura que logra ascender el móvil luego de un cierto tiempo, ¿no? Pero para calcular esa altura, voy a tener en cuenta el movimiento vertical de caída libre. ¿Por qué? Porque en el parabólico hay dos tipos de movimiento. En la horizontal, en el eje X, el MRU; en la vertical, el movimiento vertical de caída libre, que ya sabes que es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo determino H? La rapidez en la vertical, que es Y, por el tiempo. Como el móvil va ascendiendo, va subiendo y está siendo afectado por la gravedad, es menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esa manera determinas la altura que logra ascender. Pero también sucede de que el móvil, desde que es lanzado hasta que pasa por el punto B, logra recorrer una distancia, ¿no? Pero como es una distancia horizontal, va a depender de la velocidad en la horizontal, que es x, multiplicado por el tiempo que viene a ser t. Ahora, de esa manera tú puedes determinar la velocidad en, puedes determinar la velocidad en cualquier punto de la trayectoria utilizando lo que acabo de resaltar, esa ecuación. Conociendo la componente x y y, puedes calcular la distancia, que tiene que ver con la rapidez en el eje X por el tiempo, y puedes determinar la altura, ¿no? Entonces, esto es un resumen, ¿no? De lo que tú tienes que saber para lo que es movimiento parabólico de caída libre. ¿Estamos? Movimiento parabólico. Ahora, acá nomás en este gráfico, si tenemos acá la parte de la izquierda, si yo tengo un móvil que lo he lanzado con una cierta velocidad y forma un ángulo teta, y el móvil alcanza una altura h, una altura máxima h, y un alcance horizontal llamado d, acá también lo que se puede hacer es sacar una ecuación, ¿no? Que se demuestra de las ecuaciones que acabamos de hacer. Es la siguiente, ¿ya? La tangente en la parte superior izquierda, la tangente del ángulo teta, ¿no? La tangente del ángulo teta es igual a 4 veces la altura h dividido entre el alcance horizontal. Esa es otra de las ecuaciones que por supuesto se demuestra partiendo de la altura h, de la ecuación que está en la parte inferior, y de la distancia. Y por supuesto, del tiempo. Todo eso se demuestra, ¿ya? Entonces, eso de ahí es un resumen, digamos, de lo que tienes que saber para lo que es movimiento parabólico de caída libre, ¿ya? A ver, de repente vas a tomar nota de eso porque lo voy a borrar para continuar. Ya voy a borrar eso, ¿ya? A ver, entonces, borremos esta parte. Con lo que acabamos de hacer, jovencitos, con lo que acabamos de hacer, se puede resolver la pregunta número 1. A ver, si me das un lapso de tiempo, por favor. Dame tiempo, a ver, para ver la pregunta 1, ¿ya? Dame un segundo, por favor.
A ver, dame un segundito. Para no perder tanto tiempo ahí, para que no se vayan las ideas. A ver, me vas a confirmar si puedes visualizar lo que acabo de compartir. A ver, ahí, ¿se observa? ¿Me confirmas? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, se observa la pregunta uno, ¿no? O fíjate la pregunta uno. ¿Sí, no? Ya. A ver, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, ¿no? Lo que te acabo de explicar, dice, se lanza un proyectil con una rapidez v sub 0 si después de un segundo su velocidad forma 45 grados con la horizontal. Entonces, ahí date cuenta que tenemos un móvil, que justamente lo voy a volver a colocar. Ahí está el móvil, ¿no? Y acá, para que esté más ordenado. Ahí está. Ahora, ese móvil se lanza con una rapidez v sub 0, ¿no? Pero la rapidez con la cual se lanza forma un ángulo de 53 grados. Entonces lo que vas a hacer es, en este caso, descomponer. Descomponemos el vector velocidad v sub 0 en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Estás de acuerdo, verdad? Horizontal y vertical. ¿Cuánto vale la componente horizontal? Es, a ver, dame un segundo, por favor. La componente horizontal, en este caso, es b sub 0 por el coseno de 53 grados. La vertical, b sub 0 seno de 53 grados. Entonces, con ese vector ya no trabajas, trabajas con las componentes. ¿Estamos? Ahora, luego de un segundo, según dato, luego de un segundo, el móvil, ahora su velocidad forma un ángulo de 45 grados. Pero recuerda que como es un movimiento parabólico, siempre la componente horizontal se mantiene constante. Quiere decir que si cuando se lanza tiene una componente que es b sub 0 coseno de 53, en toda la trayectoria, esa componente horizontal se va a mantener constante. ¿Estás de acuerdo? Es b sub 0 coseno de 53. Pero tú te das cuenta que estás formando la velocidad a un ángulo de 45 grados. Entonces, es un triángulo notable, donde los catetos son iguales. Entonces, si acá tengo el vector que vale el vector velocidad, ese vector tiene una componente en la horizontal y tiene una componente en la vertical. Pero ambos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, ¿sí o no? A ver si está de acuerdo por ahí, por favor. B sub 0 coseno de 53. ¿Está de acuerdo en esa parte? Entonces quiere decir que luego de un segundo, el móvil presenta una componente horizontal que es B sub 0 coseno de 53 y la vertical también tiene el valor que es B sub 0 coseno de 53. A ver, ¿me confirma por favor ahí? ¿Está de acuerdo en esa parte? A ver, jovencitos. Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, claro, pues, ¿no? Porque recuerda que como es parabólico, la componente horizontal se mantiene constante, pues. Para un ángulo de 45, las componentes son iguales. Ahora, sabemos nosotros que eh, analiza en la vertical, ¿ya? En la vertical, en la vertical. En la vertical, el móvil experimenta un movimiento vertical de caída libre. Entonces, la velocidad, digamos, final en y, es igual a la velocidad inicial en y. Estamos trabajando en el eje vertical. Todo esto es afectado por la aceleración de la gravedad, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Cuánto vale la rapidez final? Es v sub 0, fíjate la figura,
coseno de 53 grados es igual a la inicial, ¿no? La que parte del piso, b sub 0, seno de 53 grados, menos la aceleración de la gravedad 10 y el tiempo vale 1. Entonces te va a quedar b sub 0, coseno de 53, 3 quintos, es igual a b sub 0, seno de 53, 4 quintos, menos 10. Ahora ya eso es álgebra, te va a quedar 10 es igual a b sub 0, paréntesis, 4 quintos menos 3 quintos. ¿Estás de acuerdo ahí? 10 es igual a b sub 0, bueno, y resta de fracciones, ¿no? 4 menos 3, 1, un quinto. Entonces la rapidez tiene el valor de 50 metros por segundo. ¿Estás de acuerdo? A ver, por ahí, revísalo. Confírmeme para poder pasar, por favor. ¿Todo bien, ¿no, jovencitos? Sí, profesor. Ya, listo, muy bien, ya. Pasemos entonces, regresemos a la parte de la teoría, ¿ya? Entonces, con lo que te acabo de explicar, así algo rápido, resumido, y hemos dado respuesta a la pregunta número 1, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir, continúo con lo que estábamos haciendo. Dame un segundo, por favor. A ver, entonces, por acá, regresamos a lo que habíamos estado explicando, ¿no? Ya te había explicado todo resumido. Entonces, eso es lo que sucede en un movimiento parabólico, pues, ¿no? El movimiento parabólico, la trayectoria es una parábola, como te estaba explicando, está siendo afectado por la aceleración de la gravedad, no se toma en cuenta la resistencia del aire. Ahí puedes darte cuenta que en todo parabólico siempre la componente horizontal se mantiene constante. Lo que va a cambiar es la componente vertical, ¿no? En el punto más alto, como puedes observar, la velocidad en y vale 0, ¿no? Pero existe velocidad que es la velocidad en X. A eso se le llama en el punto más alto la velocidad mínima, porque solamente va a tener una componente, ¿ah? Bastante cuidado. Y en el punto más alto también, ese bloque o esa pelota presenta aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Recuerda que en toda la trayectoria el bloque presenta aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Ya, bastante cuidado las preguntas de teoría. Aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, cuando el bloque impacte en el piso, date cuenta que tiene componente horizontal, que es la misma, por supuesto, y en magnitud, la rapidez en y debe ser igual a la rapidez con la cual impacta. Ojo, rapideces iguales, pero velocidades diferentes, porque la velocidad es un vector. Una componente apunta hacia arriba y la otra componente apunta hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esas son las características del movimiento parabólico. ¿Estamos? Justamente todo esto ya te lo expliqué en la primera parte. Ahora, las ecuaciones también ya te los he explicado, ¿no? ¿No? Estas ecuaciones te las he explicado, así que lo dejamos, lo pasamos ahí un poquito rápido, ¿ya? Todo eso lo he explicado. Ahora veamos lo que es movimiento circular. Ahora, el movimiento circular, bueno, la trayectoria es una circunferencia. A ver, te explico acá. A ver, algo rápido, ¿ya? Acá tenemos el móvil que describe una trayectoria circular, como puedes observar. Ahí está. El móvil pasa por A, luego de un cierto tiempo el móvil pasa por B. El móvil recorre una longitud de arco llamado S, pero también el móvil barre un ángulo. Ese ángulo se le llama desplazamiento, así recibe el nombre, desplazamiento angular, cuyas unidades es el radián.
¿no? Desplazamiento. Y por supuesto que describe una circunferencia de radio r. ¿Qué se cumple acá? Un poquito de trigonometría. Que esa longitud de arco es igual al desplazamiento angular multiplicado por el radio, ¿no? Pero también por acá definimos otros conceptos, que es el periodo, ¿no? Entonces, el periodo, representado con la letra T, se define como el tiempo dividido entre el número de vueltas. Tiempo entre número de vueltas. Su unidad en este caso es el segundo. Su unidad es el segundo. Y la frecuencia, F, se define como el número de vueltas por unidad de tiempo. Y su unidad es el segundo a la menos 1, o simplemente también llamado Hertz, Hz. Y date cuenta que la frecuencia es todo lo contrario al periodo. Podemos decir que la frecuencia es la inversa del periodo. O sea, la frecuencia es 1 entre t, ¿no? La frecuencia es la inversa del periodo. Quiere decir que en un problema de repente tienes la frecuencia que vale 4 Hz, indirectamente puedes calcular el periodo, ¿no? Un cuarto de segundo, 0,25 segundos, ¿no? Porque son inversas, ¿no? Es todo lo contrario, el periodo de la frecuencia, ¿ya? Entonces, esos son algunos conceptos, ¿no? Que lo tienes también ahí en tu guía, ¿ya? Lo tienes en tu guía. Ahora, eh, al hablar ¿te acuerdas cuando hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme? Decíamos que en tiempos iguales el móvil recorre distancias iguales. ¿Cómo es su velocidad? Constante. Y la magnitud de la velocidad se le llama rapidez, que es distancia por unidad de tiempo, metros por segundo. O sea, el movimiento circular uniforme también es parecido, ¿no? El movimiento circular uniforme es parecido, donde nos dice que esto de acá ya lo tenemos, ¿ya? El movimiento circular uniforme es parecido. Nos menciona que en tiempos iguales el móvil recorre longitudes de arcos iguales y además eh, los desplazamientos angulares también son iguales. A ver, movimiento circular uniforme. Acá puedes observar un móvil que describe una trayectoria circular. Presta atención ahí. Vamos a resumirlo todo. El móvil, ¿no? Por describir un movimiento circular, ¿qué características presenta el movimiento circular? Presenta las siguientes características, ¿ya? El móvil pasa por el punto A, pasa por el punto B, por el punto C y por el punto D. Pero resulta que desde A hasta B tarda un tiempo t y recorre una longitud de arco llamado S. Entonces de B a C tarda el mismo tiempo y también recorre la misma longitud de arco. Ni qué decir de C a D, tarda el mismo tiempo y recorre la misma longitud de arco. Entonces, en el movimiento circular uniforme se caracteriza porque en tiempos iguales el móvil recorre longitudes de arcos iguales, pero además el móvil, sus desplazamientos angulares que realiza en el mismo tiempo son iguales, o sea, el vale teta, el esteta y el esteta. Entonces, en el movimiento circular uniforme, en tiempos iguales el móvil recorre longitudes de arcos iguales y además sus desplazamientos angulares son iguales. Ahora, sucede que acá aparece una magnitud física que viene a ser la velocidad angular. La velocidad angular es un vector en este caso, ¿no? En este caso, date cuenta de algo. Ese movimiento que describe esa partícula, digamos que ocurre en un plano horizontal, digamos en el plano de tu mesa donde te encuentras, ¿no? Un móvil describe
una trayectoria circular en el plano de tu mesa, pero el móvil está girando en sentido antihorario, en el sentido contrario a las agujas del reloj, sentido antihorario. Ahora, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Tus 4 dedos, ¿no? Tus 4 dedos me va a indicar el sentido que describe el móvil. Entonces, ese móvil describe un sentido, en este caso, un sentido antihorario, ¿sí o no? ¿No? Entonces, tus 4 dedos haz que giren un sentido antihorario en el plano de tu mesa, sentido antihorario. Y tu pulgar, si tú te das cuenta, tu dedo pulgar, a ver, no soy bueno dibujando, pero más o menos tendría esto, ¿no? Ahí estoy dibujando una manito, ¿no? Mis 4 dedos me indican el sentido de la partícula, que es un sentido antihorario. Ahora, tu dedo pulgar, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Entonces, la dirección de tu dedo pulgar me va a indicar la dirección de la velocidad angular, que es un vector, es un vectora, que es perpendicular al plano de la trayectoria. Entonces, esa es la velocidad angular, o es un vectora. Si el giro de la partícula es antihorario, tus 4 dedos haz que giren en sentido antihorario, tu pulgar apunta hacia arriba, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si la partícula siguiese un sentido horario? ¿Hacia dónde apuntaría ese vector? Si fuese la partícula que describe un sentido horario, utilizando la regla de la mano derecha, ¿no? La velocidad angular estaría apuntando hacia abajo, ¿ya? Estaría apuntando hacia abajo. Ahora, una cosa es hablar de velocidad angular y otra cosa es hablar de rapidez angular. ¿Cómo defino la rapidez angular? Acá haciendo un resumen, ¿ya? Esa rapidez angular se define como el ángulo barrido por unidad de tiempo. Unidades radianes por segundo. Ángulo barrido entre tiempo. De esa manera se define la rapidez angular. Ahora, ¿qué pasaría de la figura? Fíjate, ¿qué pasaría si el móvil parte del punto A y da toda una vuelta? ¿Cuánto valdría ese ángulo? ¿Cuánto valdría, jovencitos? Si el móvil parte del punto A y da toda una vuelta, ¿cuánto sería el ángulo que barre? A ver, por ahí. 360. Claro, muy bien. 360. O sea, en radianes es 2pi. Y el tiempo que tarda en realizar toda esa vuelta se le llama periodo. Otra manera de determinar la rapidez angular en función del periodo, pero tú te das cuenta que ahí estás obteniendo 1 entre t. Y 1 entre t, recuerda que lo habíamos definido como frecuencia, ¿no? O sea, la rapidez angular yo lo puedo expresar de 3 maneras diferentes, como ángulo barrido entre tiempo, ya sabes que el ángulo barrido es el desplazamiento angular entre tiempo, o también la rapidez angular lo puedo expresar como 2pi entre periodo, o 2pi por la frecuencia, ¿no? Ahí tienes 3 maneras de determinar la rapidez angular. Ahora, ahí en tu hojita que tú tienes ahí en tu material, también ahí se ha puesto la ecuación de posición. Es una semejanza, ¿no? ¿Te acuerdas en el MRU? Decíamos que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo, ¿sí o no? Acá en el movimiento circular uniforme es parecido, ¿no? Ya no hablo de posición, sino hablo de desplazamiento angular representado por teta. Desplazamiento angular final es desplazamiento angular inicial más
ya no hablo de velocidad lineal, ¿no? Sino de rapidez angular, W por T. O sea, se asemejan, es parecido, ¿no? Y eso de ahí también es la ecuación de una recta, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con lo que es movimiento circular uniforme. Ahora, algo más, acá nomás lo termino todo, ¿ya? En el gráfico para poder avanzar. Ahora, ese móvil al pasar por A tiene una velocidad tangencial, o también llamado lineal. Cuando pasa por B, tiene una velocidad tangencial. Cuando pasa por C, una velocidad tangencial. Y cuando pasa por D, una velocidad tangencial. Ahora, date cuenta de algo. En el movimiento circular uniforme, tú puedes observar esos vectores de color rojo, que le he llamado velocidad. En el MCU, la velocidad tangencial o lineal está cambiando, está variando, porque date cuenta que la velocidad al ser un vector está cambiando de dirección, ¿ya? Entonces, su velocidad tangencial, así se le llama, o lineal, es diferente, porque cambia de dirección. Entonces, por acá defino velocidad tangencial, pero definamos rapidez, ¿ya? Ahora, ¿cómo es eso entonces? A ver, si en el gráfico la velocidad está cambiando porque cambia de dirección, su magnitud, que le llamo rapidez, es constante. Rapidez lineal, o también llamada tangencial. Esta rapidez va a depender de quién, de la longitud de arco entre el tiempo, metros por segundo. Esa es la rapidez lineal. Ahora, eh, también acá habíamos visto anteriormente que la longitud de arco es el ángulo barrido por el radio, ¿sí o no? ¿No? Existe una relación entre rapidez lineal y tangencial. Rapidez lineal y tangencial. Ahora, habíamos visto que la, la rapidez, la rapidez lineal es la longitud de arco entre tiempo. Pero esa longitud de arco que va a ser igual. Teta por R, ¿sí o no? Entre T. Y el ángulo por unidad de tiempo, por ahí lo tienes, le hemos llamado W, rapidez angular. Entonces la rapidez lineal va a quedar como la rapidez angular por el radio. Entonces, fíjate las ecuaciones que estamos sacando, ¿ah? ¿No? Rapidez lineal o tangencial es la rapidez angular multiplicado en este caso por R. No, por R. Vamos. Ya. Ahora, acá nomás, de todo este gráfico. Eh, ¿Te das cuenta además que la velocidad al pasar por A, por B, por C y por D, esa velocidad está cambiando de dirección, ¿no? Esos cambios que experimenta, esos cambios de velocidad que experimenta el móvil, como puedes observar ahí en pantalla, se debe a una magnitud física llamada aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es un vector, ¿no? Que apunta hacia el centro de la circunferencia. Y ese vector es perpendicular a la velocidad tangencial. Tiene que formar 90 grados, ¿no? O sea,
El móvil está cambiando su velocidad porque cambia de dirección y esos cambios de velocidades que experimenta el móvil se debe a otra magnitud física llamada aceleración centrípeta. Y te das cuenta que la aceleración centrípeta también está cambiando, está variando, porque varía de dirección, pero en magnitud, ¿cómo debe ser? Constante, ¿ya? Debe ser constante. Entonces, es un pequeño resumen de movimiento circular uniforme. ¿Estamos? Y con eso, me olvidaba. ¿Y cómo se determina esa aceleración centrípeta? Arriba. Esa aceleración centrípeta es la rapidez lineal al cuadrado entre el radio, o también lo podemos expresar como la rapidez angular al cuadrado por el radio, ¿no? Dos maneras diferentes de determinar la aceleración centrípeta. Y de acuerdo a ello, vamos a dar respuesta a la pregunta número 2. ¿Ya? Voy a salir de ahí, por favor. Pregunta 2. Pregunta 2. Ya. Voy a volver a compartir lo que habíamos visto anteriormente. A ver, me vas a confirmar, por favor, ¿ya? Eh, a ver, ¿se visualiza para poder resolver la pregunta 2? Y así vamos avanzando poquito a poquito. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora, fíjate lo que dice la pregunta 2. Una partícula se mueve describiendo una trayectoria, dice, ¿no? Des- Trayectoria. Entonces, vamos a ver esa parte, ¿ya? A ver, ¿dónde estoy? Ya, vamos así nomás, ¿ya? A ver, vamos en este caso, a dibujar la trayectoria circular o circunferencial, como quieras llamarle. Ya, acá creo que está. A ver, un segundo. Ya, hacia mano mejor ya, porque si no me voy a demorar. A ver, así nomás. A ver, observa acá. El móvil describe una trayectoria, ya se salió más rápido, mejor. Circular. Una partícula se mueve describiendo una trayectoria circunferencial con una rapidez de pi quinto radianes por segundo. Además, se sabe que la distancia entre dos puntos diametrales opuestos, o sea, quiere decir que si el móvil pasa por esa posición y luego de un cierto tiempo pasa por la otra posición, me dicen que la distancia entre dos puntos diametrales, o sea, esa distancia, según dato, vale 10 metros. Y prácticamente ese es el diámetro. O sea, indirectamente me están diciendo que el radio vale 5 metros. No, el radio vale 5. Además, la rapidez angular es pi quintos radianes por segundo. ¿No? Radianes por segundo. Ahora, a partir de ahí puedes calcular la aceleración centrípeta, ¿no? Puedes calcular también la rapidez lineal, ¿no? Digamos que me hubiesen pedido la rapidez lineal. A la rapidez lineal es la angular por R, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Que me hubiesen pedido ello. Pero como a ti te piden la rapidez, la aceleración centrípeta, su magnitud, sabes que la aceleración centrípeta va a depender del angular al cuadrado por R, pues. O sea, pi quintos al cuadrado por el radio que vale 5. O sea, ¿qué es lo que te va a quedar? Pi al cuadrado entre 5, ¿no? Pero pi al cuadrado vale 10. Entre 5, 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Está correcto eso?
Confírmame, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien, listo. Ahora, ya está el movimiento circular, ¿ya? Ahí nomás, a ver, espérate, creo que hay una pregunta de movimiento circular uniforme, ya. Retornemos entonces a nuestra diapositiva, ¿ya? Vamos a ir avanzando así, poquito a poquito. Retornemos a nuestra diapositiva. A ver, dame un segundo. He dejado de compartir. Ahora voy a compartir lo otro, ¿ya? Toma nota lo que estoy haciendo para que así poder avanzar. Eh, a ver, ya. Retomamos lo que habíamos dicho, ¿no? Acá se define lo que es la velocidad angular, ¿no? Variación de desplazamiento entre tiempo, ¿no? Ya habíamos definido el periodo, habíamos definido la frecuencia, habíamos definido también movimiento circular, ¿no? Ya eso te he definido, ya estoy pasando nada más. La ecuación también de posición del MCU, que justamente es eso, ¿no? Todo esto ya lo habíamos hecho en el resumen, ¿ya? También hablé de velocidad tangencial, ¿no? Ahí está, velocidad tangencial, que también lo puedo expresar como 2 pi r entre t, ¿no? Entre periodo. Y también te había explicado la relación entre rapidez tangencial y angular, ¿no? Como puedes observar, ¿no? Todo eso lo hemos hecho. Ahora, acá aparece otra magnitud llamada aceleración angular media. La aceleración angular media se define como la variación de la velocidad angular en un intervalo de tiempo. Su unidad es radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Ahora, en el movimiento, vamos a entrar al movimiento circular variado, ¿ya? En el movimiento circular uniformemente variado, se caracteriza porque va a aparecer otra magnitud física llamada aceleración angular, que va a ser constante. Ojo que para que sea constante, debe ser constante en magnitud y en dirección, ¿no? Entonces, ahí puedes observar los cambios de velocidades que experimenta el móvil. En un instante presenta una velocidad v, en el otro instante 2v y después 3v, ¿no? Entonces, está cambiando su rapidez tangencial en un valor de v, como puedes observar, en iguales intervalos de tiempo. Entonces, eh, acá hay que relacionarlo, ¿ya? ¿Te acuerdas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Decíamos que la velocidad final, inicial, más menos aceleración por tiempo. Entonces, en el movimiento circular uniformemente variado, ya no hablamos de velocidad lineal, sino de velocidad angular final. Es angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Se asemeja, ¿ya? En el MRU también hablábamos que velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Acá hablamos de velocidad angular al cuadrado, angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplaza, por ya no estamos hablando de desplazamiento, sino desplazamiento angular, ¿no? Por teta, ya no es distancia, ¿no? Es desplazamiento angular. Eh, Distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En el MCV, en lugar de distancia, es desplazamiento. Desplazamiento angular es rapidez angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. O sea, si tú te das cuenta, las ecuaciones son parecidas al movimiento rectilíneo uniformemente variado, por no decir casi iguales, ¿no? Entonces, ellos son las ecuaciones que puedes observar ahí, ¿no? Este es posición angular final
angular inicial, rapidez angular por el tiempo, un medio de la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Ya. Acá también, esto te lo había comentado, ¿no? Te había comentado aceleración centrípeta, ¿no? Te había dicho que la aceleración centrípeta es un vector que apunta hacia el centro de la trayectoria. Pero también hay otro tipo de aceleración, ¿no? Que es la aceleración tangencial. Valga la redundancia, aceleración tangencial, esa aceleración, ese vector es tangente a la velocidad tangencial, como puedes observar ahí, ¿no? La suma de esos dos vectores, el vector de color amarillo y el vector de color negro, la suma de ellos me da otro vector que le llamo A, que es la aceleración. En magnitud es la raíz cuadrada. A ver, por ahí va a aparecer. Ahí está. Es la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Y ten presente que la aceleración tangencial se determina como la aceleración angular multiplicado, en este caso, por el radio, ¿no? Por R. Entonces, utilizando lo que acabamos de ver, damos solución, en este caso, a la pregunta, ubícate en la pregunta, por favor, número 8, pregunta 8. Ya, pregunta 8. Ya, entonces, ubiquémonos en la pregunta 8. Voy a proyectarlo, me vas a confirmar, por favor. He dejado ahí de compartir y nos vamos a la pregunta 8. Sí se visualiza lo que acabo de compartir, ¿no? Sí, profesor. Ya, listo, muy bien, gracias, señorita. A ver, entonces veamos, ya está la pregunta 1, la 2. Vayamos a la pregunta número 8. Ahí está, la 8, la última, ¿ya? Los puntos periféricos de una rueda de radio 2 metros. Primer dato, el radio de la rueda es de 2 metros. Pero esa rueda circula de acuerdo a una ecuación, que es desplazamiento angular 0,5t más 1,5t al cuadrado. Esa es la ecuación de posición, ¿no? Para un movimiento circular uniformemente variado. Pero sabemos que el desplazamiento angular va a depender de la rapidez angular por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es un medio, ¿ya? Por si acaso. Es un medio. Ahí está, de repente no se ve bien. Entonces, a partir de ahí, tú igualas los términos. A partir de ahí, ¿qué podemos decir? ¿No? A ver acá. Ahí lo tienes, flechita. Todo lo que estoy resaltando es igual a 1,5. Entonces, a partir de ahí, tú dices que la rapidez angular inicial vale 5 radianes por segundo. Además, un medio, acá sería alfa, ¿ya? En lugar de A, por favor ahí, vamos a colocarle alfa. Acá ha habido un error, en parte. Ahí debería estar un medio de alfa, aceleración angular. Entonces, si tú igualas un medio de alfa, es igual a ¿cuánto? A 1,5, ¿sí o no? La aceleración angular tiene el valor, en este caso, de 3 radianes por segundo al cuadrado. O sea, de la ecuación he obtenido la rapidez angular inicial, he obtenido la aceleración angular. Entonces, podemos decir acá lo siguiente, ¿no? La rapidez angular final es la angular inicial más aporte.
Yo quiero saber la rapidez angular final. Pero inicialmente, ¿cuánto es su rapidez? Según dato, 5, aceleración 3, la aceleración angular, ¿ya? Acá, acá debe decir, o debe ser la aceleración angular, que vale alfa. En este caso vale 3. Por el tiempo, según dato, que vale 0,5. Listo, entonces te va a quedar 5 más 1,5. 2 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, disculpa por el ruido. 2 radianes por segundo. Ya tengo la rapidez eh, angular. Ojo, la rapidez angular. Entonces, si ya tengo la rapidez angular, yo puedo decir que la aceleración centrípeta es la rapidez angular final por r, ¿no? O sea, es 2 al cuadrado por el radio, que vale 2. Aceleración Y, centrípeta, no sé, dime, 8 metros por segundo al cuadrado. Estamos siguiendo un orden. A ver, vuelvo a repetir. Tenía la ecuación de posición, ¿no? Que es 0,5t más 1,5t cuadrado. La ecuación general es rapidez angular por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De la ecuación he obtenido la rapidez angular inicial, que vale 0,5, que es el término que acompaña al tiempo. Ahora, he igualado un medio de la aceleración, lo he igualado a 1,5. Tengo la aceleración centrípeta, 3 radianes por segundo. Ahora, estoy calculando la rapidez angular luego de 0,5 segundos, que es angular inicial más aceleración angular por tiempo. O sea, es 5, ¿no? Eh, perdón, 0,5, discúlpame. 0,5, ¿ya? Es 0,5, 0,5 más 1,5, ¿ya? Ahí es 2, ¿ya? Ahí está mi error, discúlpame. Me he equivocado, pero me he tomado como 5, es 0,5. Entonces ya tengo que la aceleración centrípeta es angular al cuadrado por r, ¿no? 2 al cuadrado por 2, 8. Esa es la aceleración centrípeta. Ahora, la aceleración tangencial, ¿no? Se define como la aceleración tangencial, ¿ah? Como la aceleración angular multiplicado, en este caso, por el radio. Pero esa aceleración centrípeta, esa aceleración angular, perdón, ya sé que vale 3 y el radio vale 2. Entonces la aceleración tangencial es 6 metros por segundo al cuadrado. Ahora a mí me piden cuánto vale, en este caso, la aceleración, ¿no? Y esa aceleración es la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Todo raíz. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso vale 10. 10 metros por segundo. Ya, ahí tiene la solución a la pregunta 8. A ver, toma nota para poder continuar. profesor, disculpe, la magnitud de la aceleración es igual que la aceleración resultante, ¿no? Eh, acá, a ver, como acá me dicen que determine la aceleración, en todo movimiento circular hay dos aceleraciones, que es la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro de la trayectoria. Digamos que por acá tengo la partícula. Es la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro de la trayectoria, y la aceleración tangencial. La suma de esos dos vectores me da otro vector, que viene a ser
la aceleración, que eso es lo que a mí me están pidiendo, ¿no? Y como son vectores, y los dos forman 90 grados, tanto la centrípeta como la tangencial, la resultante es la raíz cuadrada, pues, ¿no? De cada uno de ellos al cuadrado, ¿ya? Ojo que en este caso, ¿no? Me están pidiendo la magnitud. Ahora, la magnitud. La magnitud no tiene nada que ver con la dirección, ¿ya? Ahora, la centrípeta, ¿no? De esta manera lo he puesto, ¿no? Ahora, pero si tú quieres en forma vectorial, ¿no? Si tú lo quieres determinar en forma vectorial, ahí tienes que más o menos trabajarlo de otra manera. O sea, dibujarlo más que todo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en forma vectorial? A ver, el dibujo más o menos, ¿cómo se, cómo sería el dibujo? A ver, entonces vamos a borrar ese dibujito. Ahí lo puse solamente para que observases los vectores más que todo, ¿ya? Para que solamente observases los vectores. Ahora, si tú lo quieres, en este caso, dibujar, ¿no? Más o menos, ambos son positivos, ¿no? Tanto la aceleración tangencial como la aceleración centrípeta. Entonces, más o menos, vamos a dibujar de otra manera, ¿ya? A ver, aceleración tangencial positiva y aceleración centrípeta positiva. Más o menos tendría por acá, ¿ya? Digamos que él es el móvil, ¿no? Tangencial, si el vector apunta hacia arriba, es positivo. El otro, la centrípeta, positivo también, hacia la derecha. Forman 90 grados, entonces el otro vector, él sería la resultante. Aceleración, ¿no? Más o menos así sería el dibujo, ¿ya? Recuerda que si el vector apunta hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, hacia abajo negativo, hacia la izquierda, hacia abajo negativo, hacia la izquierda negativo, ¿no? Pero como te piden magnitud, solamente es el valor numérico y la unidad de medida. Ya no tomas en cuenta el valor de la dirección, ¿ya? Listo. A ver, salgo de acá para poder continuar con lo que sigue, ¿ya? A ver, continuemos entonces con la parte de la teoría. A ver, ¿dónde estamos? Estamos por acá, ¿ya? Ahora, con respecto a dinámica, ya para ir avanzando, ya porque el tiempo nos gana, con respecto a dinámica, ¿no? La dinámica es una parte de la física que se va a encargar de estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿no? Pero la dinámica considera las causas que producen el movimiento de los cuerpos, ¿no? Por decir, ahí puedes observar un auto que está en reposo. Si un jovencito le aplica una fuerza, adquiere movimiento. Si está en reposo y adquiere movimiento es porque presenta una aceleración, ¿no? Si tú duplicas la fuerza, por supuesto que la aceleración se va a duplicar. Movimiento, dinámica rectilínea, dinámica lineal también llamada, ¿no? Dinámica lineal y dinámica circular. La trayectoria es una circunferencia. A ver, veamos. Eh, ya todo lo voy a resumir en algo, ¿ya? A ver, si tenemos por acá un bloque de masa m, ¿no? El bloque está en reposo, rapidez cero, ¿no? La masa es una magnitud física escalar, ¿no? La masa me indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Si sobre ese bloque actúan, digamos, tres fuerzas, como puedes observar, fuerza uno, fuerza 2, fuerza 3, te comento que la fuerza es una magnitud vectorial, la fuerza es la interacción entre dos cuerpos, ¿no? Producto de esa fuerza, producto de la fuerza, el bloque va a empezar a moverse, pues, adquiere una rapidez. Pero si inicialmente estaba en reposo y después adquiere una rapidez, es porque el bloque presenta una aceleración. Ahora,
La suma de esas tres fuerzas que estás observando la podemos reemplazar por una sola, que viene a ser la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante que es la suma de todas esas tres fuerzas. Ahora, ¿cómo relaciona esas tres magnitudes? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. A eso se le conoce como la segunda ley de Newton, ¿no? Aceleración es fuerza por unidad de masa, pero acá ten presente de algo, que la fuerza resultante y la aceleración, como puedes observar, la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección, tienen la misma dirección. No te olvides de ello, ¿ya? La fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección y además son paralelas, ¿ya? Entonces, por acá hablamos de fuerza, que es la interacción entre dos cuerpos. Ahí tenemos las fuerzas externas, que es el peso, la normal, la tensión. Y las fuerzas internas se da entre partículas, un electrón y un protón, ¿no? Un electrón y un protón. Son las fuerzas internas y fuerzas externas. A ver. Ahora, al hablar de inercia, ¿no? La inercia es una propiedad con la cual los objetos tienden a mantener su estado de reposo o movimiento. Ahí puedes observar a un camión que está en reposo, ¿no? Ese camión que está en reposo siempre lo va a estar, a menos de que exista una fuerza, a menos que esos tres jóvenes le ejerzan una fuerza mediante una cuerda para que cambie su estado, ¿no? Pero si eso no ocurre, siempre ese camión se va a encontrar, en este caso, en reposo, ¿no? Siempre se va a encontrar en reposo, ¿ya? Eso se le llama inercia de reposo. Inercia de movimiento, todo cuerpo tiene que mantener su estado de movimiento a velocidad constante, a menos de que exista una fuerza de que haga cambiar dicho estado. Y el peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los objetos, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Cómo determinamos el peso? Como la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Peso representado por W o simplemente también llamado fuerza de gravedad, mg. La ley de Newton, principio de inercia, ¿no? Nos dice que si la resultante de las fuerzas sobre un cuerpo es cero, entonces ocurren dos casos. O bien el cuerpo está en reposo o se está desplazando a velocidad constante, ¿no? A eso se refiere con inercia, ¿no? Si el auto tiene masa, tiene peso, mg. Como el auto está en reposo, hay dos fuerzas normales que apuntan hacia las llantas, ¿no? Entonces, resumiendo todo ello, la fuerza normal. Lo mismo ocurre cuando se está desplazando. Si el auto tiene masa, tiene peso, mg, y también acá tenemos la normal. La suma de fuerzas vale cero. Entonces, si la suma de fuerzas vale cero, entonces o bien ese cuerpo está en reposo o se desplaza a velocidad, en este caso constante. A eso se refiere, con el principio de inercia o ley de inercia, o primera ley de Newton. La segunda ley que corresponde al principio de masas, ¿no? Entonces, la aceleración es la fuerza por unidad de masa. Quiere decir que si tenemos un cuerpo, ¿no? Ah, eso está más adelante, ya acá. Hablemos entonces de la tercera ley de Newton, ya. La tercera ley de Newton, también llamado principio de acción y reacción. Para toda acción hay una reacción. Un ejemplo, ahí puedes observar el libro que está apoyado sobre una superficie. Entonces, eh, la superficie, o en este caso, la mesa, le va a ejercer una fuerza al libro hacia arriba.
y también el libro le ejerce una fuerza a la mesa, hacia abajo. Entonces, para toda acción hay una reacción. Si la mesa le ejerce una fuerza de 80 newton al libro, el libro también le va a ejercer una fuerza de 80 newton, pero en sentido contrario. Pero en sentido contrario. Otro ejemplo es cuando tú pateas una pelota, le ejerces una fuerza, pero también la pelota ejerce una fuerza sobre tu pie. Para toda acción hay una reacción. Ahí lo tenemos. Ya, a ver, fuerza de rozamiento, o también llamado fricción, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito rápido. La fuerza de rozamiento de fricción es una fuerza que se da entre dos superficies en contacto. Es una fuerza tangencial, ¿no? Es una fuerza tangencial. Esa fuerza de fricción, ¿no? Eh, acá, observa, cuando tú te lavas las manos, hay una fuerza que la mano izquierda le ejerce a la mano derecha y a la vez viceversa, ¿no? Entonces, esa es una fuerza, ese es un ejemplo de la tercera ley de Newton, ¿no? Para toda acción hay una reacción, ¿no? Para toda acción hay una reacción. Ahora, esa fuerza de fricción, ¿cómo se va a determinar en general? Como el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal, ¿no? Ahí puedes observar en pantalla que un jovencito le aplica una fuerza al bloque, pero el bloque no se mueve para nada, ¿no? El bloque no se mueve. Entonces, para que el bloque no se mueva, debe haber otra fuerza que esté eh, apuntando hacia la izquierda, ¿no? Y esa fuerza se le llama la fuerza de rozamiento estático, porque el bloque está en reposo, ¿no? No hay movimiento. Ambos son iguales. Ahora, ¿qué pasa si el joven aumenta la fuerza? ¿No? Y yo quiero que el bloque se siga manteniendo en reposo. Entonces, si el bloque aumenta su fuerza, la fuerza de rozamiento va a ser máxima. ¿Y cuándo se dice que la fuerza de rozamiento es máxima? Cuando el bloque esté a punto de moverse o a punto de deslizarse. Ahí aparece la fuerza de rozamiento estático máximo, que se determina, por supuesto, como el coeficiente estático multiplicado por la normal. Ya, fuerza de rozamiento estático máximo. Y cuando el bloque está en movimiento, aparece otra fuerza llamada fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Que es una fuerza que se opone al movimiento del bloque. Ahora, ten presente que la fuerza de rozamiento estático máximo aparece cuando el bloque está a punto de moverse o a punto de deslizar, ¿ya? A punto de deslizar. Esto es lo que te acabo de comentar, ¿no? Fuerza de rozamiento estático máximo, cuando el bloque está a punto de moverse. La fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Y ten presente que el coeficiente de rozamiento siempre es mayor o igual que cero, pero menor que uno. Ya, mayor que cero, pero menor que uno. Veamos acá. La fuerza centrípeta es la suma de todas las fuerzas en la dirección radial. Ahí puedes observar un auto que está describiendo un movimiento circular. Entonces por acá se ha graficado o se toma en cuenta ya la fuerza centrípeta, que es la suma de todas las fuerzas en la dirección radial, o la suma de todas las fuerzas en la dirección radial. Entonces, la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y cómo determinamos la aceleración centrípeta? Ya hemos visto que aceleración centrípeta es lineal al cuadrado entre el radio o angular al cuadrado por el radio. Esto ya te he explicado ya inicialmente. Ahí observamos la fuerza resultante
paralela a la velocidad tangencial. O sea, tengo acá dos fuerzas centrípeta hacia el centro de la circunferencia, tengo la fuerza tangencial, ¿no? Entonces, ahí puedes observar que la fuerza F es la suma vectorial, ¿no? De la fuerza centrípeta y la fuerza tangencial. Ahora, esa aceleración tangencial, recuerda, es la aceleración angular por el radio, la fuerza tangencial, masa por aceleración tangencial, ¿no? O sea, m aceleración angular por radio, ¿no? Ya. Siguiente pregunta. A ver, voy a retomar a los ejercicios, ¿ya? Retomamos los ejercicios. A ver, acabo de compartir, ¿se lo puede visualizar o no se visualiza? A ver, ¿me confirma, por favor? ¿Se visualiza? A ver, alguien que me confirme por ahí si se visualiza lo que acabo de compartir. Ya, Sí se listo, ve, muy bien. profesor. Ya, pasemos entonces, ya. A ver, vamos con la pregunta 3, ¿ya? Como que ya ir avanzando, porque el tiempo nos gana. A ver, dice, presta atención, ¿ya? Se muestra el bloque de 8 kilogramos que se mueve desaceleradamente. En el instante mostrado su rapidez es 12 metros por segundo. Si la fuerza constante aplicada es 50, determine la distancia que recorre hasta detenerse. Coeficiente de fricción cinética 0,4. A ver, veamos, ¿ya? Vamos a sacar el dibujo. A ver, ahí lo he puesto, ¿ya? Ya, veamos. Si tú tienes un vector, ¿no? Acá en borrador, tengo un vector de 25 newton que forma un ángulo de 37 con la horizontal. Trazas una perpendicular, ¿no? Ese vector lo descompones en dos, uno en la horizontal, otro en la vertical. Pero recuerda que se ha formado un triángulo notable. A 90 es como 5, a 37 es como 3, a 53 es como 4. Él vale 53. Pero el dato es que la hipotenusa es 25. Bueno, 5 por 5, 3 por 5, 4 por 5. Entonces, ese vector que estás observando, de 25 newton que forma un ángulo de 37 grados, lo vamos a descomponer. Una de sus componentes está en la horizontal, otra de las componentes en la vertical. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? La horizontal vale 20 newton, la vertical 15 newton. O sea, con él no trabajas, con ese vector F no trabajas. Te olvidas de ese vector. Olvídate del vector F. Ahora, como el bloque tiene masa, ¿no? Como el bloque tiene masa de 8 kilogramos, este bloque presenta peso. Ahí está el vector de verde. El peso es 80 newton. El bloque está apoyado sobre una superficie. Aparece una fuerza que la superficie le ejerce al bloque, llamada fuerza normal. Esa fuerza normal, a ver, dame un segundo. Esa fuerza normal, ¿cuánto valdría? Si hacia abajo es 80, si tú tienes que hacia abajo es 80,
y tengo un vector hacia arriba que vale 50, por acá debe ver otro vector, ¿sí o no? ¿No? Que iguale a los vectores que apuntan hacia abajo. Entonces, ese vector que apunta hacia arriba, ¿cuánto es? 65 newton. Entonces, la fuerza normal tiene el valor de 65. Ojo, en la fuerza normal. Como hay un coeficiente de rozamiento, que vale 0,4, entonces, como hay un coeficiente que vale 0,4, hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Una fuerza de rozamiento cinético, que es la fuerza que se opone al movimiento. Ahí lo tienes, ¿no? Esa es la fuerza de rozamiento cinético. Y esa fuerza de rozamiento cinético, ¿a qué va a ser igual? Esa fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente cinético por la normal, o por la fuerza normal, ¿ya? Fuerza normal. O sea, es 0,4 por 65. Y eso es, ¿cuánto sale él? Sería 20, 26 newton. 26 newton. ¿Estamos? Ahora, fíjate las fuerzas que están en la horizontal. 26 hacia la izquierda, 20 hacia la derecha. El móvil está acelerando, o desacelerando, ¿no? Ahí está. El móvil desacelera. Ahora, sabemos que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Quién es la fuerza resultante? La diferencia de la fuerza de rozamiento cinético menos la fuerza en X. Por A. Cinético vale 26. La fuerza en X, la otra vale 20. Masa 8. Masa 8, ¿verdad? Multiplicado por A. Multiplicado por A. Entonces te queda, en este caso, te va a quedar 6 es igual a 8A. ¿Cuánto vale la aceleración? 3/4 metros por segundo al cuadrado. No, 3/4. Ahora, eso es por dinámica. Velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. Como me dice que el bloque se va a detener, ¿no? En el instante mostrado, determina la distancia que recorre hasta detenerse. 0 al cuadrado. Inicialmente, ¿cuánto es? 12. Dos veces. Dos veces la aceleración, que vale 3/4 por D. A partir de ahí ya es el valor de D. ¿Sería cuánto? 96 metros. Esa es la respuesta. ¿Ya? Pregunta 4. La figura muestra una esfera de 3 kilogramos que gira uniformemente de modo que logra dar 60 vueltas en medio minuto. Recuerda que habíamos definido la frecuencia, número de vueltas entre el tiempo. ¿Cuántas vueltas da según dato? Da 60 vueltas en medio minuto. 60 vueltas, ¿no? Ahí le he puesto 20. Da 60 vueltas en medio minuto. En este caso es 30. O sea, la frecuencia tiene el valor de 2 Hz. ¿Estamos? 2 Hz. Ahora sabemos, ya tiene la frecuencia, sabemos que la rapidez angular
Es 2pi por la frecuencia, no sé si te acuerdas de ello. 2pi por 2. 4 radianes. 4pi. A ver, un momentito. Ya, 2pi por f, ¿no? Entonces te va a quedar en este caso 4 pi radianes por segundo, ¿no? Ya tienes la rapidez angular. Ahora, cuando tú hagas un corte imaginario, la única fuerza que aparece ahí es la tensión y la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la trayectoria. Entonces, sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La única fuerza que estás observando ahí es la fuerza de tensión, que es lo que me están pidiendo. Es igual a la masa, aceleración centrípeta, lo puedo expresar como el angular al cuadrado por R. ¿En la masa cuánto es? La masa de la esfera es 3 kilogramos, la angular 4pi al cuadrado. El radio vale 1,5, ¿ya? Masa 3, rapidez angular 4pi al cuadrado por R, que vale 1,5. Te queda entonces 3 por 16 pi al cuadrado por 1,5. Ya todo eso de ahí lo vamos a operar, ¿ya? Dame un segundo, por favor. Pasa que tengo problemas acá. Me va a quedar 3 por 16. Me dicen que pi al cuadrado lo aproxime a 10 por 1,5. Esa es la parte de matemática. Te va a quedar 720. A ver, revísalo, por favor. Revisa, me confirmas para continuar, ¿ya? Profe, disculpe una consulta. Dime. En el problema 3, o sea, nos dicen que tiene esa constante de fricción, pero en caso nos den y ¿en qué casos no se utilizaría, pero te dan? ¿En qué caso no se utiliza? Ah, puede ser puede ser que de repente te topes con problemas de este tipo, ¿no? Te dicen mu 0,5 y 0,2, digamos, ¿no? Pero en el texto tienen que mencionarte cuánto debe valer el valor de la fuerza F para que el bloque esté a punto de moverse. Y si el bloque está a punto de moverse, ten presente que el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor que el cinético. Eso lo encuentras ahí en la guía, ¿no? Y por ahí creo que lo he pasado. Ahora, digamos, ¿no? Que te digan cuánto vale F si el bloque está a punto de moverse. Entonces, ¿qué coeficiente tú vas a utilizar? El mayor, ¿no? Porque el mayor es el que me representa el coeficiente de rozamiento estático. Ahora, esa es una de repente de tus preguntas. Y la pregunta que tú creo que me hacías es, si te dan el coeficiente, ¿en qué caso no lo utilizo? Entonces, eso es algo absurdo, ¿no? Porque por algo, por algo tienen que darte ese dato, ¿no? Si te dan el dato es porque lo vas a utilizar, Pero ¿y ¿no? si lo utilizan como distractor? O sea, ¿cómo me doy cuenta de que sí o sí lo utilizan? Ah, dependiendo, en este caso, dependiendo de lo que a ti te pidan, pues, ¿no? Pero raras veces te lo van a colocar como distractor. Distractor puede ser, digamos, esos dos datos que yo te he dado, pues, ¿no? Del coeficiente de rozamiento. Ahí tú tienes que elegir, pero dependiendo del texto, pues, ¿no? Dudo mucho que te lo ponga como distractora. Por algo lo van a poner y por algo tienes que... Eso va a depender, por supuesto, del contexto del problema. En algunos casos lo puedes utilizar de repente, o en otros casos no, ¿no? Pero si lo colocan es por algo, ¿ya? Ok, Eh, gracias. pas- ya, no te preocupes.
En el otro sí ten presente, ¿ya? Para todos. Cuando yo, si digamos que tienes, vuelvo a repetir, dos coeficientes, 0,5 y 0,2, ¿no? O en este caso 0,4 ya digamos, ¿no? 0,4 ya. Trabajémoslo así mejor. Ahora, ¿cuál de esos dos? Supongamos que te hubiesen dado dos coeficientes, si esto no estuviese, lo estoy borrando, eso no estuviese, ¿no? Pero todo va a depender del texto, pues, ¿no? Ah, si me dicen de que el bloque hay una fuerza y me dicen que recorre, o sea, quiere decir que el bloque está en movimiento, pues. Y si está en movimiento, entonces, si está en movimiento el bloque, entonces tienes que utilizar ¿cuál? El 0,4. El otro contexto del problema sería, ¿cuánto debe valer la fuerza F si el bloque está a punto de moverse? Entonces, si el bloque está a punto de moverse, quiere decir que ahí va a aparecer una fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Cuál vas a utilizar entonces? El 0,5. ¿Ya? Bastante cuidado en este caso con algunos problemitas, pero ojo, todo va a depender de que tengas bien claro la parte de la teoría. Ya, voy a regresar a la parte de la teoría, ¿ya? Para no perder tiempo. A ver, regresemos entonces. Esto igual lo voy a enviar después, ¿ya? Regresemos entonces con la parte de la teoría. Estamos, discúlpame por el ruido que hace acá al costado. A ver, equilibrio, ¿no? Eh, hablar de equilibrio, ¿no? Cuando acá en general, cuando un cuerpo está en equilibrio, cuando está en reposo o cuando se está desplazando a velocidad constante. A él le llamamos equilibrio estático, equilibrio sí, cinético, ¿no? En general, ¿ya? Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando está en reposo o desplazándose a velocidad constante. Y si está en reposo y si se desplaza a velocidad constante, para ambos la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, ¿la fuerza cuánto tiene que ser? Cero. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo vale cero, ¿ya? Justamente ahí está, ¿no? La parte inferior, ¿no? La parte inferior, ¿ya? Vamos a pasar un poquito rápido, ¿ya? La parte inferior, ¿ya? Dos tipos de fuerza, la fuerza elástica es una fuerza que aparece en los resortes, ¿no? Se determina como K por X, ¿no? Fuerza es igual a K por X. K es la constante de rigidez o también llamada constante elástica y X viene a ser la deformación, ¿ya? A ver, me estaba olvidando de una pregunta antes de que pueda avanzar y terminarlo con torque. Vamos a retroceder, ¿ya? Antes de hablar de torque. Había una pregunta pendiente que me estaba olvidando. Lo voy a compartir para poderlo avanzar rápido. Ya, ahí creo que puedes visualizar, ¿no? Entonces, acá qué ha pasado, no sé, se ha duplicado acá, ya, no importa, ya, se duplicó acá, ya. Ya está la uno, ya está la 2, la 3, la 4, faltan la 5, la 6. Ubícate en la 7, por favor. Acá algo rápido, ¿ya? Pregunta 7. En la pregunta 7, eh, me dicen que los bloques tienen masa, si los pesos, dice, el peso se expresa en Newton, ¿no? Ah, bueno, llamémosle acá masas, pues, ¿ya? Si las masas son de 20 y 40 kilogramos. Ahora, lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ya acá un poquito que me voy a demorar acá. A ver, voy a ubicar o voy a graficar acá algo rapidito nada más. Él es el bloque B de 40 kilogramos, ¿ya? Sobre el bloque B, según el problema, hay una fuerza. Yo no sé quién es. Y hay una cuerda. He dibujado una parte de la cuerda, ¿ya? Hay una cuerda. Y por acá hay otro bloque, que es el bloque A. Lo voy a aislar, ¿ya? Él es el bloque A. 20 kilogramos.
20 kilogramos. ¿Estás de acuerdo? 20 kilogramos. Ya, ahora, algo rapidito. Si el bloque A vale 20 kilogramos, entonces el peso del bloque, a ver, su peso, a ver acá, su peso del bloque es 200, ¿sí o no? Sígueme ahí, por favor. 200 newton. ¿Estamos? Pero sucede que el bloque B, le va a ejercer una fuerza al bloque A, hacia arriba. Esa fuerza viene a ser la normal, o le voy a llamar R1. ¿Estamos? R1. Y como me dicen que el bloque va a iniciar su movimiento, o sea, está a punto de moverse, si hacia abajo es 200, hacia arriba debe ser 200. ¿Estamos? Como me dicen que considere superficies rugosas, todas las superficies son rugosas, ¿ah? Cuando yo le ejerza una fuerza hacia la izquierda, digamos, ¿no? Por supuesto que el bloque B va a tratar de ir hacia la izquierda y el bloque A va a tratar de ir hacia la derecha. Entonces por acá, fíjate lo que voy a dibujar. Como el bloque A trata de irse hacia la derecha, entonces por acá aparece una fuerza de rozamiento, una fuerza tangencial, ¿no? Que es la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento 1 es el coeficiente por la normal, que es R1. O sea, es 0,3 por 200 y eso vale 60 newton. Pero también tú te puedes dar cuenta que tenemos una cuerda, ¿sí o no? ¿No? Esta es la cuerda. ¿Estamos? Al hacer un corte imaginario, la tensión. Para que el bloque esté a punto de moverse, si hacia la izquierda de 200, ¿cuánto debe valer T? El mismo valor, 200 newton. Ah, perdón, 60, discúlpame. Debe ser 60, ¿ya? No es 200, ¿no? Porque me estaba confundiendo con R. Si hacia la izquierda es 60, hacia la derecha debe ser 60. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esa cuerda envuelve a la polea, pasa por y está unida al bloque B. Entonces, él también, si tú te das cuenta, él debe valer 60 también. ¿Estamos? Él también debe valer 60. Si el bloque de 40 kilogramos le ejerce una fuerza de 200 newton al bloque de 20, entonces el bloque de 20 también le va a ejercer otra fuerza, ¿no? Le ejerce otra fuerza, que también debe valer 200. Para toda acción hay una reacción, 200. Pero el bloque B es de 40 kilogramos. Si es de 40 kilogramos, acá hay un peso que tiene el valor de 400 newton. Ahí lo tienes. Y eh, además, jovencitos, el bloque de 40 kilogramos está apoyado sobre una superficie. Entonces la superficie le ejerce una fuerza al bloque B, que le voy a llamar fuerza R2, que tiene el valor de ¿cuánto? Si hacia abajo es 600, hacia arriba es 600. ¿Estamos? Ahora, acá, como hay contacto entre el bloque de 20, como hay contacto entre el bloque de 20 y el bloque de 40, habíamos puesto una fuerza de rozamiento, ¿sí o no? Que vale 60 newton hacia la izquierda. Entonces por acá debe de existir otra fuerza que apunte hacia la derecha, que es la misma también, la fuerza de rozamiento, 60 newton. ¿Estamos? 60 newton. Ahora, ese, ese bloque que está apoyado sobre el bloque B, que está apoyado sobre la superficie, ¿no? Producto de la fuerza, el bloque B trata de irse hacia la izquierda. Entonces, por acá debe haber otra fuerza de rozamiento. Justamente lo que estoy dibujando, ¿ya? Él es la fuerza de rozamiento.
que le voy a llamar fuerza 1. Esa fuerza 1 o fuerza 2, ¿ya? Fuerza 2 le voy a llamar, ¿ya? Para no confundirnos. Esa fuerza 2 es el coeficiente por la normal 2, que es R2. Es 0,3 por 600. Y eso es 180 newton. Entonces, ahora analiza el bloque B. Tienes hacia la izquierda F, hacia la derecha F1 más F2 más T. Entonces F es igual a F1 que vale 60, F2 que vale 180 y T que vale 60. Todo eso es igual a 300 newton. Ya, esa es la respuesta. 300. Ahora tú te dirás, pero no hay clave. Bueno, esa es la respuesta, ¿ya? Ahora, si tú quieres que salga de repente 30, a los bloques colócale de masa 2 kilogramos y 4 kilogramos, ¿ya? A ver, pasemos a la solución nada más de las preguntas, ¿ya? Por cuestión de tiempo, vamos a la pregunta 6. A ver, voy a robar unos minutos nada más, ¿ya? Unos minutitos. Eh, Acá lo que vas a hacer es tratar de formar un triángulo, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es graficar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ya te los había mencionado, ¿no? Si el cuerpo tiene, si la esfera tiene un peso de 20 newton, peso de 20, ojo, el peso es una fuerza que apunta hacia abajo. Ahí lo tienes. El vale 20 newton, ¿no? Vale 20. Hay contacto entre la esfera y la pared inclinada. Entonces, por acá hay una fuerza llamada normal, que es perpendicular. Fuerza normal o simplemente normal. ¿Estamos? Ahora, con esos tres vectores formas un triángulo. Tienes acá el peso, que vale 20 newton. Hacia la izquierda tenemos la fuerza F, que es lo que yo quiero saber, y cierro el triángulo con la fuerza normal. A ver, lo cerramos ahí, ¿ya? Dame un segundito, por favor. Fuerza normal. Acá es 90 grados. Eh, Date cuenta que acá la vertical, ya es un poco de geometría, ¿ya? La vertical con la fuerza normal deben de formar un ángulo de 45 grados. L es la fuerza normal, ángulo de 45 grados, ¿no? Como en todo triángulo suma 180, él también vale 45. ¿Cómo son los catetos? Iguales. O sea, 20, 20 newton. ¿Ya? A ver acá. Acá. Después voy a correr la teoría, ¿ya? A ver. La barra ingrávida, cuando te dicen barra ingrávida, es que no vas a considerar su masa, ni mucho menos su peso. Esa barra está apoyada sobre dos, valga la redundancia, dos apoyos, el apoyo A y B. Entonces sucede, me dicen que el apoyo o la fuerza de reacción en el apoyo A es el triple de la reacción en B. Y la reacción en el apoyo A es el triple de la reacción en el apoyo B. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero que eh, sobre el apoyo B hay una fuerza que le llamo R, entonces sobre el apoyo A la fuerza debe ser el triple, 3R. ¿Ya? Acá debe ser 3R. Como toda la barra mide 10 metros y me piden X, entonces él debe ser 10 menos X. ¿Dónde vas a ubicar tu centro de giro? Justamente en ese punto, ¿no? Si tú ubicas tu centro de giro, en ese punto, la fuerza R de la derecha va a tratar de girar a la barra en sentido antihorario y la fuerza 3R en sentido horario. Acá se cumple lo siguiente, ¿ya? Momentos en sentido horario es antihorario. Horario, 3R por X es igual
a r por 10 menos x. Te va a quedar 3x es igual a 10 menos x, 4x es igual a 10, x vale 5 medios, 2,5 metros. Jovencitos, ya, a ver, déjame pasar esto de acá, por favor. Acá te doy vamos a ver si tengo las alternativas, ¿ya? Dame un segundo. A ver, ya, a ver, un segundo, por favor. Ya no tengo las alternativas, creo. A ver, márcalo ahí, por favor. Acá lo voy a marcar ya. La número 1, la número 1, la D, la 2, ahí está la alternativa A, la pregunta 3, la D, la pregunta 4, la C y la pregunta 5 es la C, ¿ya? Esto después lo voy a subir ahí, ¿ya? La solución. Ahora, eh, bueno, por cuestión de tiempo creo que nos vamos a quedar ahí. 12:50. A ver, déjame ver pasar la diapositiva, ¿ya? Algo rápido nada más, ¿no? Me faltaba esto, momento de una fuerza, ¿no? El momento de una fuerza o torque indica el efecto de rotación que produce dicha fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina el efecto de un momento torque? Así se le llama, ¿ya? Es fuerza por distancia, pero ojo, la única fuerza que ejerce torque es la fuerza perpendicular. Y date cuenta que esa fuerza, Fc, ¿no? Está actuando a una distancia r. Ahora, acá se utiliza la ley de los signos. Si el giro es horario, se considera negativo el momento. Si el giro es antihorario, se considera positivo. ¿Ya? Acá lo estoy pasando rápido nada más, ¿no? Ahí está. Horario negativo, antihorario positivo, ¿ya? Eso era lo último que faltaba, ¿ya? Esto lo habíamos visto, ¿ya? Primera condición, suma de fuerza cero. Segunda condición, suma de torques es igual a cero. Ya, listo. Lo dejamos ahí, ¿ya? Ahorita voy a subir la solución de los problemas, jovencito, ¿ya? Nos quedamos ahí, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Dame un segundo para subir todo, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Nos vemos, cuídate, nos vemos. Gracias a ustedes.